Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todas esta tarde al Museo Reina Sofía, a esta segunda jornada del segundo encuentro de feminismo sindicalista. Organizarse es empezar a vencer, es el lema de este año, y que organizamos aquí desde Museo en Red junto a las compañeras de la laboratoria con una gran trama de afinidades que ayer ya contamos. No voy a robar más tiempo a la mesa. Ayer tuvimos una jornada inaugural online, bueno, increíblemente potente, la verdad, con compañeras de distintos territorios de Latinoamérica que, bueno, fue un inicio de fiesta con muchísima fuerza, con muchísima potencia política, muchísimas alianzas y aprendizajes que se pusieron sobre la mesa y que podéis ver en la grabación de la sesión de ayer, si no tuvisteis la oportunidad de estar, que subiremos muy pronto a la web de la laboratoria y a la web del museo. Entonces, esta tarde, como decía, es la segunda jornada en la que vamos a tener la oportunidad de debatir sobre la huelga, esa herramienta política del movimiento obrero que tanto también ha brindado al feminismo y a los feminismos para pensar y para pensarse y para articular políticamente, ahora desde el presente, y para la que hemos contado con la complicidad de dos compañeras, de Rafaela Pimentel, que es de Territorio Doméstico, también de la laboratoria, y Julia Tabernero, que también participa en la Comisión 8M y que entre las dos van a estar acompañando a las invitadas de esta tarde. Nada más deciros, para los que nos estáis viendo por el Zoom, que podéis participar, luego abriremos la palabra al público, podéis participar a través de los chats que tenéis en la plataforma, y también las compañeras que estáis aquí, y serán trasladadas las preguntas, comentarios, interpelaciones, como queráis participar, será trasladado en la última parte. Y nada más quería mencionar también que, bueno, como estamos pensando los feminismos como espacios de articulación que tienen que ver también con otras luchas, y no sé si sabéis que ahora mismo ya se ha abierto el periodo de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de muchas personas migrantes, de muchas mujeres y muchas compañeras que están aquí trabajando en España y que puedan tener acceso a una situación regular, con lo que implica de acceder a derechos como los derechos laborales, pero no solo. Desde el Museo Situado, que es una de las redes desde las que trabajamos en el museo, estamos también promoviendo esta ILP y recogiendo firmas junto a muchos de los colectivos que participan de la Asamblea del Museo Situado, y en todas nuestras actividades vamos a recoger. Así que allí está mi compañera Celina en la entrada. Si no habéis firmado todavía y queréis firmar, podéis hacerlo hoy. Solamente pueden firmar las personas con DNI, lo que habla mucho, ¿no?, de nuestro Estado de Derecho. Y bueno, os animamos a que firméis, y nada más, ya dejo la palabra a las compañeras que van a acompañar la sesión esta tarde. Y también deciros que mañana continuamos toda la tarde aquí en el museo y hay entradas disponibles en la web, y os invitamos también a venir a las 2 mesas que tendremos mañana. Muchas gracias y bienvenidas. Os dejo la palabra, chicas. Gracias. Sí. Dale a esto si quieres. Hola. Sí. Gracias, Sara. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde en estas jornadas que comentamos siempre nuestra frase de la compañera. Organizarse es empezar a vencer. Y esto es importante y creemos que tenemos que irlo como haciendo de ese juego de palabras, hacer como hecho. Esta tarde nosotros vamos a hablar, vamos a tener una conversación, no es un relato, vamos a hacer una conversación sobre la huelga, no vamos a hablar en sí, sino que es una conversación que hemos querido traer a estas jornadas de feminismo, sindicalismo, para poder también hablar y conversar entre amigas y amigos sobre la huelga feminista, que ha sido un hecho y que muchas de nosotras hemos estado involucradas. Creo que la huelga ha sido como ese momento que ha llegado después de muchas acciones, de muchas cuestiones conseguidas, de ese grito global que teníamos las mujeres
en esos distintos mundos, por esas luchas ya conseguidas y otras en proceso, todo lo que ha habido sobre una cuestión de decir hasta de que una personalidad y un político pudiera dimitir por todo el tema de lo del aborto, todas las luchas que se han venido haciendo por el tema del desahucio, todas las luchas que se han venido realizando durante todos estos años en que la vida de las mujeres estaba en el centro, pero no como nosotras queríamos. La huelga feminista fue como un desenlace de toda esa lucha, de todas esas luchas y toda esa diversidad que nosotras, las mujeres, estábamos haciendo a nivel global. Todas las mujeres estábamos implicadas en los momentos porque había toda una violencia hacia las mujeres, porque había una violencia también institucional, porque había una búsqueda de una vida mejor para muchísimas mujeres que a nivel de todo el mundo lo estábamos viendo y nos estábamos escuchando. Ese grito de las ni una menos, que fueron de las primeras cuestiones que comenzamos a escuchar y que comenzamos a articular, donde ellas con el tema del aborto estaban también gritando en ese grito. También nosotras en Madrid, en España, ya veníamos de esto, ya veníamos de luchas, ya veníamos de distintas situaciones que no era solamente la huelga. La huelga la quisimos hacer como un proceso donde nosotras comenzamos a pensar cómo hacer una huelga feminista, no una huelga laboral donde a la mayoría de las mujeres nos dejaba fuera, porque los trabajos que la mayoría de las mujeres hacemos no están dentro de lo laboral, porque son trabajos que no son reconocidos. Y además, las diversidades de las luchas por las que estábamos muchísimas mujeres, que estábamos en esos momentos y estamos en la lucha por una vivienda, en la lucha por la educación, por la salud y en la lucha de esa búsqueda de esa vida donde las mujeres pudiéramos estar en otra situación. Ese grito lo escuchamos y comenzamos a pensar juntas de esa huelga feminista que fue tan importante para nosotras, decirle huelga feminista, porque la huelga laboral, como digo, nos dejaba fuera a muchas que en estos momentos no tenemos esa cuestión de tener un trabajo remunerado o no, porque ya vemos muchas mujeres que quedamos fuera de ese sistema que quieren tenernos. Pensar en la huelga feminista también fue un proceso donde lo que queríamos era pensarla entre todas y en esa diversidad de mujeres y pensar realmente cómo íbamos a hacer esa huelga feminista, que para muchas de nosotras y específicamente para muchas mujeres como yo, que fue un momento de los momentos más que creo que en el feminismo he vivido de una manera donde saqué un aprendizaje y donde pude también hablar sobre ese aprendizaje y compartirlo. Creo que la huelga feminista para muchas de nosotras fue como ese proceso de llegar y de ser como una cuestión que queríamos poner ahí, pero que realmente nos diera la manera de nosotras hablar de tantas cosas que nos estaban pasando a las mujeres, de tantas situaciones que estábamos pasando y que estamos pasando a las mujeres, tener como un motivo de hablar de lo que nos estaba pasando. Y ese proceso para nosotras fue importante porque ahí lo construimos entre todas, hablamos entre todas, quisimos y llegamos y hicimos estrategias para poder llegar a tantas y tantas mujeres y conocer ese proceso de la huelga. Creo que para nosotras y para las trabajadoras de hogar, por ejemplo, donde yo formo parte de ese movimiento feminista y de ese movimiento de trabajadoras de hogar y cuidadora, la huelga fue como ese motivo para seguir hablando de cosas que no se ponían en ese momento, no salían fuera, como era el tema de los cuidados.
creo que la huelga feminista nos dejó un proceso donde nosotras pudimos estar esa diversidad de mujeres y tener esos motivos, como fueron una de esas cosas que se decían, los 1000 motivos que tenemos las mujeres para poder estar en esa huelga. ¿Y cuál ha sido nuestra huelga? Creo que ahí lo dejaría y sería como esa parte, porque esta tarde vamos a tener como esa conversación. No vamos a analizar la huelga de por sí, que puede ser, pero que vamos a conversar entre nosotras de qué es esa huelga y qué ha sido esa huelga para nosotras en estos momentos, como herramienta, como proceso para nosotras poder conversar. Voy a seguir y voy a presentar a una de las compañeras que van a estar aquí, que están aquí con nosotras. Bueno, Ana Requena Aguilar es periodista, redactora de Jefa de Género del diario.es y es autora de Feminismos Vibrante, impulsora de las periodistas Paramos para el 2018. Es una compañera que también hemos puesto unas preguntas, pero que es más o menos para estar en esta conversación. Y entonces queríamos presentar a Ana esta tarde para conversar esta tarde con nosotras. Ana, todo tuyo. Hola, sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues gracias, Rafa, y gracias por invitarme a estar hoy aquí, que me hace mucha ilusión y que me parece además muy interesante que sigamos dándole vueltas a esto. Nada, pues por contaros un poco cómo se vivió en nuestro sector y cómo fue. Bueno, creo que había como mucha inquietud conforme se acercaba la fecha por ver como qué íbamos a hacer, ¿no? O sea, yo creo que había como muchas periodistas pues dándole vueltas a qué hacer, a cómo hacer. Hay una cosa importante que es que normalmente en las huelgas convencionales, las huelgas generales, los medios de comunicación las hacen el día anterior, ¿no? Es decir, hay toda una tradición por la cual los periodistas, las periodistas hacen las huelgas generales un día antes para que sea el día de la huelga cuando no salen los medios de comunicación. Ahora no tiene mucho sentido porque puede mucho más lo digital que el papel, pero bueno, como que bebemos de esa tradición en la que el papel tenía esa importancia y entonces eso hacía que ese día no hubiera periódicos y tal. Entonces, claro, había inquietud porque obviamente esto retaba todo ese modelo típico de huelga y porque, bueno, pues como en todas, ¿no? Tampoco habíamos vivido mucho eso. Eso, bueno, impulsó que nos encontráramos unas cuantas de muchos medios diferentes en un encuentro que yo creo que desbordó lo que pensábamos que iba a ser. Y que allí, pues yo creo que lo que se vio claramente es que teníamos mucha inquietud y muchas ganas de hacer la huelga. Y que lo que parecía a priori muy complicado, que era ponernos de acuerdo en la manera de hacer la huelga, pues realmente cuando empezamos a hablar lo que vimos es que había bastante quórum para lo que sí queríamos hacer. Porque bueno, pues estas dudas, ¿no? Pero si la hacemos un día antes, pues no tiene sentido, ¿no? Porque precisamente se trata de sumarse a ese día simbólico, ¿no? Al 8M. Pero bueno, había dudas, porque también muchas veces como periodistas y como pues, periodistas feministas, muchas de las periodistas que estábamos allí, nos dedicábamos a cubrir ese tipo de informaciones, ¿no? Entonces tienes esa duda de si lo mejor que puedes hacer es cubrir esa huelga como periodista que le va a poner ese enfoque de género, que además ha seguido el tema, que sabe de lo que habla, o si realmente nuestra contribución tenía que ser hacer la huelga. También como no surgió, pues, por ejemplo, el miedo de decir, bueno, pues entonces si nosotras no estamos en la redacción, a ver si esto va a quedar en manos, ¿no? Pues a lo mejor de compañeros que no saben de esto, o la cobertura no va a ser como nos gustaría, todas estas dudas. Pero creo que claramente se impuso la parte de trabajadoras, ¿no? Yo creo que al final lo que se impuso es como,
ostras, espérate, ¿no? Conforme hablábamos era, bueno, es que en eso consiste la huelga, o sea, esta huelga, ¿no? En que la hagamos, en que no estemos y en que ya veremos cómo sale lo que sea, pero es que esa era un poco, ¿no? La filosofía, y yo creo que ese fue un poco el discurso también, ¿no? Cómo nos lo llevamos a nuestro, en este caso, como a nuestro sector. Decir, bueno, pues se trata de que nosotras hacemos nuestro trabajo el resto del año y ese día pues tendrán que apañárselas nuestros compañeros, ¿no? Ya que vean también, ¿no? Nuestro hueco en las redacciones y que vean que para cubrir esto además también, ¿no? Hace falta una serie de conocimientos que muchas veces parece todo muy fácil. Luego, además, el tema de pues, si se hacía pues, por horas o completa, había muchas ganas de hacerla la entera, porque además también por cómo es nuestro sector, pues realmente pensábamos que 2 horas solo iba a servir para acumular muchísimo más trabajo en otras partes de la jornada, porque es decir, tú tienes tu curro diario y tienes que hacer ese curro. Y más un día como el 8M, pues parar 2 horas o 4 horas iba a ser pues trabajar hasta las 2 de la mañana en lugar de a lo mejor a las 11. Con lo cual, pues tampoco tenía mucho sentido. Y bueno, yo creo que se quería algo ambicioso, ¿no? Que se quería hacer una huelga en condiciones y que por eso, pues no sé, se vio que sí, claramente al final que teníamos que apostar pues, por ir a esa huelga como trabajadoras, 24 horas. Y también creo que vimos el momento pues, de intentar hacer ruido aprovechando también, bueno, pues que nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es estar en los medios, teníamos un altavoz privilegiado en ese sentido y eso lo podíamos utilizar, lo estábamos utilizando, muchas creo que lo estábamos intentando utilizar para dar difusión a la huelga, para plantear, ¿no? Todos esos debates también desde un punto de vista periodístico, poner en el centro de los cuidados, todas las, ¿no? cuestiones que estaba levantando un poco la convocatoria. Y entonces surgió pues, la idea de hacer un manifiesto. En esos momentos pues, acordamos una serie de puntos. Y lo que sí que nos preocupamos, yo creo, de dejar claro al principio y a lo largo de ese manifiesto y de esos puntos, era que, bueno, que lo que nos pasaba a nosotras no era una excepción ni era algo especial, ¿no? Sino que era lo que le pasa pues, a casi todas las mujeres en todos los sectores productivos, ¿no? Simplemente nosotras teníamos la necesidad de expresarlo así, ¿no? Y de hacerlo así, porque además pensamos que podía ser un buen reclamo para atraer a más compañeras que estuvieran en otros territorios, que se pudieran adherir a ese manifiesto y que además consiguiéramos hacer ruido en los medios con ese manifiesto diciendo, oye, hemos conseguido 500 firmas. Entonces, bueno, insistiendo en que pues, las periodistas y comunicadoras también, pues brecha salarial, son los pegajosos, conciliación imposible y un punto final en el que también hablábamos del trato, ¿no? Al que estamos sometidas muchas, de ninguneos, condescendencia, acoso, abuso. Un punto final en el que, más allá de nuestras reivindicaciones o de esa parte laboral, queríamos, yo creo que hacer un guiño a nuestra preocupación por la falta también de perspectiva de género, muchas veces en los medios de comunicación, en las noticias periodísticas, en el tratamiento de la violencia de género, precisamente como para ahí, ¿no? Tratar también no solo de plasmar nuestra situación y nuestra reivindicación más laboral, sino, bueno, dar un punto también a, ¿no? Yo creo que hacia adentro, de que nuestros compañeros y nuestros medios vieran que eso está pasando, que hay una falta o que había una falta de perspectiva de género en muchos casos, que a nosotras nos parecía imprescindible que eso tuviera un impulso y también creo que era un guiño hacia afuera, ¿no? Un guiño hacia todas las demás de decir, oye, estamos en esto y que sepáis que hay muchas periodistas en muchos medios de comunicación cabreadas también por muchas de las piezas y de los titulares que a vosotras también os cabrean cuando los leéis. Y nada, pues la verdad que, en fin, ahí se creó un grupo de Telegram, empezamos a elaborar el manifiesto, difundir y bueno, la cosa se nos fue de las manos muchísimo y al día siguiente pues teníamos 2.000 firmas, 3.000, pues ya empezó a hacerse con los medios, tal cual. Y bueno, al final, por ir al final y luego voy un poco a lo que eso supuso pues, la primera vez que en los medios de comunicación se hizo una huelga tan masiva
de mujeres. O sea, es que no hubo mujeres en los medios de comunicación esos días. Realmente fue algo secundado mayoritariamente, pero vamos, además en radio, en tele, en prensa escrita, fue brutal. Y creo que eso se notó fuera y que fue una contribución, porque al final los medios de comunicación es también, ¿no?, lo que refleja muchas veces qué está pasando, ¿no? La gente pone la tele y vio que no estaba Ana Rosa Quintana, y vio que no estaba Susana Griso, y ponía la radio y no estaban las voces que acostumbran, ¿no? Y veías y te metías en lo que leías y no estaban esas firmas. Entonces creo que eso contribuyó en ese sentido. Y creo que también sirvió para hacer un toque importante de atención internamente en nuestros sectores, ¿no? Cosas, aunque nos pusiéramos de acuerdo a grandes rasgos en cómo hacer la huelga, luego hubo algunas diferencias, porque era imposible además que periodistas, comunicadoras de todo el país y con circunstancias muy diferentes, pues lo hicieran todo, ¿no?, igual. Entonces, pues por ejemplo, sí que hubo medios, en general acordamos no firmar ese día nuestras piezas, ¿no? Pero era como pero no firmamos las que hemos hecho, las que hemos dejado hechas el día de antes, no las dejamos firmadas, o no firmamos las de ese día, pero entonces no se va a ver que... Bueno, toda una serie de debates que al final hubo disparidad también a la hora de solucionarlos. Sí que hubo compañeras que a lo mejor sí que decidieron que las piezas que habían dejado preparadas aparecieran con su nombre, pero que durante el día ya se viera que no estábamos nosotras en las redacciones. En otros medios no, decidimos que no íbamos a firmar absolutamente nada y que ni siquiera las piezas de ese día... Entonces, en ese sentido hubo disparidad, pero sí que hubo mucha unanimidad en que ese día las redacciones estuvieron vacías. Creo que ese eco de que se sumaran... Al final, lo bueno, lo que creo que se consiguió con esto es que no hubiera duda, si eras periodista o comunicadora, de que te ibas a sumar a la huelga. Porque fue un movimiento tal que hasta las compañeras que tenían dudas o que tenían miedo en sus medios de comunicación, porque nos llegaron muchas, nos dijeron, joder, es que después de esto, claro que lo vamos a hacer, porque el propio medio y los propios compañeros han asumido que esto es algo inevitable, porque están viendo, boom, ¿no? Todo lo que esto está conllevando, todo lo que... Y eso, bueno, pues eso fue bueno en ese sentido, que creo que permitió a muchas mujeres que dudaban o que tenían dudas, miedo, sumarse a la huelga y que fuera así de unánime. Un punto, ¿no?, que a nosotras nos preocupaba y que también tuvo su punto polémico es que, claro, precisamente por la exposición especial, ¿no?, que tiene nuestro trabajo, también nuestra huelga, nuestro manifiesto, nuestra voz se iba a escuchar más que las de otras compañeras que no tenían esa posición y que a lo mejor llevaban trabajando en este proceso de huelga pues muchísimos meses, pero que obviamente pues no tenían ese acceso o su trabajo no tiene esa visibilidad social que sí tiene el nuestro. Entonces a nosotras eso nos preocupaba, porque de verdad que había una preocupación, creo, por no eclipsar para nada lo importante, que era el día de huelga. Y de hecho, por eso en ese manifiesto, que lo podéis consultar en la web, está Las Periodistas Paramos, ahí sigue colgado, tratamos de unir esas reivindicaciones y ese diagnóstico a lo que pasaba en la sociedad. Y uno de los motivos fue por eso, porque no queríamos parecer especiales, ¿no? Queríamos sumar. Y bueno, y luego pues que había un punto que también era un poco inevitable, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Es que nuestro curro es así, tiene esta relevancia, vamos a tratar de aprovecharla para que más gente se sume, para que esto vaya a ser el tema sí o sí, y para conseguir cosas no solo para nosotras, sino para todas. Y sobre qué ha dejado, yo creo que esos procesos fueron muy interesantes, lo de pensar cómo, qué, ¿no? Además de ese encuentro que tuvimos de muchos medios, eso se replicó en redacciones, ¿no? Es decir, las plantillas de muchas redacciones, muchas mujeres se juntaron, se sumaron, hicieron asambleas para pensar, para hablar también de paso de cuáles eran sus problemas en esas redacciones. Hubo muchas cosas a partir de ahí que sucedieron. Bueno, muchas cosas micro ya, ¿no? Muchas mujeres pues
haciendo sus propios manifiestos en sus redacciones, plantando sus reivindicaciones a sus jefes. A partir de ahí hubo movimientos internos. Y creo que eso es importante. Creo que también impactó bastante a los compañeros y a muchos jefes. Creo también que después hubo que manejar un poco de cierta frustración por ver qué había después, ¿no? Era como, ostras, hemos hecho algo tan grande y ahora qué, ¿no? Creo que éramos 8.000 y pico mujeres firmando ese manifiesto y claro, la sensación un poco fue como, esto hay que aprovecharlo. Y claro, ahí ya empiezas a constatar que efectivamente esa huelga es ese punto de unión, pero que es que luego no todas compartimos los diagnósticos exactos sobre el todo o no compartimos a lo mejor las medidas concretas, ¿no? Para cambiar eso que hemos denunciado. Y creo que ahí, pues, que es normal, creo que es algo normal, pero que hay que saber gestionar y que quizá en ese momento también de mucho entusiasmo, ¿no? Y de tanta unidad, pues creo que costó y que fue difícil. A partir de ahí han salido un montón de iniciativas, o sea, se crearon asociaciones de periodistas feministas en un montón de comunidades, de ciudades, redes, o sea, eso, vamos, ha seguido y sigue estando presente. Más allá de ese, ¿no? de ese impacto, creo, en cada medio. Sí creo que esas conversaciones de qué es la huelga, cómo la hacemos, bueno, pues al final no es que hayan quedado olvidadas, yo creo que hay un rastro, yo creo que eso fue un punto de inflexión para todas y para todos los sectores, pero bueno, creo que obviamente pues los contextos van avanzando, van evolucionando y creo que habría que volver a tener muchas de esas conversaciones, ¿no? O a renovarlas como estamos haciendo aquí un poco ahora, ¿no? Y que eso revitalizaría un poco pues, la idea de una huelga y de una movilización. Yo insistiría eso como ese punto de unión de decir esto puede ser mejor, ¿no? O sea, ese anhelo de, al final es un anhelo de, oye, las cosas pueden ser diferentes y estamos aquí todas juntas porque queremos que lo sean. Siendo conscientes también, pues eso, de que hay muchas reivindicaciones que combinar y que a lo mejor no todas vamos a estar en el diagnóstico, pero yo creo que es importante que la fuerza esté unida en esos momentos. O sea, yo prefiero que en esos momentos estemos unidas, aunque después no compartamos todas las soluciones, porque yo creo que eso da una fuerza pues brutal. Y nada, me callo ya, que he hablado. Muchas gracias, Ana. Gracias por tu relato. Nada, vamos a seguir con nuestras compañeras y amigas esta tarde. Vamos a seguir con Eugenia Monroy, que es profesora secundaria en la escuela pública, profesora de secundaria en la escuela pública, activista feminista y de la diversidad afectiva sexual y de género, en los centros por donde pasa, en el aula, a través de grupos como la Comisión de Convivencia, Comisión de Igualdad o Grupo de Apoyo LGTB. Eugenia, queremos... ¿Te funciona? Ah, que tarda un segundo. ¿No? Sí. Hola. Gracias. Gracias a las compañeras por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí y de estar escuchándoos. Y bueno, pues yo vengo de educación, vengo de los institutos, soy profe y voy a hablar un poco de la experiencia personal y de tanto mía como de otras compañeras que he estado además recopilando testimonios desde que sabía que iba a venir de otros centros y varios territorios, ¿no? Dentro de Madrid. Bueno, en primer lugar, creo que nosotras como profes teníamos y tenemos una situación de privilegio respecto a otros sectores, en el sentido en el que, bueno, pues no teníamos, por ejemplo,
problemas legales para hacer la huelga, para hacer el día completo, y sabíamos en realidad que no íbamos a tener tampoco, que no iba a haber una repercusión negativa en concreto en nuestro trabajo, porque bueno, al fin y al cabo pues en la pública somos funcionarias y eso pues se nota en la capacidad de acción que puedes tener. No todo el mundo la usa, pero la puedes tener, ¿no? Pero sin embargo, creo, y sobre todo me he dado cuenta escuchando a Ana, que nosotras en la huelga de 2018 no problematizamos la profesión, que de hecho tiene muchos problemas de género, pero sin embargo en los debates que estábamos teniendo no nos dedicamos a problematizar nuestra situación como trabajadoras en la profesión de docentes, sino más bien a ver qué teníamos que hacer con el alumnado y qué mensaje íbamos a dar. Que ahora hablaré un poco de eso. Por un lado, es esa idea de cómo teníamos que abordar la convocatoria y el tema con el alumnado, con las alumnas y con los alumnos. Y por otro lado, se dio mucho también la intersección con la maternidad, porque muchas somos y éramos madres en ese momento, y era un debate que estaba muy ligado, el de qué hacemos con las niñas, con los niños nuestros, ¿no? Ese día. Decía Ana que la huelga retaba el modelo típico de huelga, y esto en los centros se notó en una cosa que a mí me gustó mucho, que es que normalmente en los centros educativos, yo hablo sobre todo de secundaria, hay dos ambientes, que es el de las personas adultas y el de la adolescencia, ¿no? Y normalmente no interseccionamos, excepto, o sea, menos algunas excepciones. En general la gente no intersecciona, esos dos mundos no interseccionan más que en la dinámica de aula, ¿no? Normalmente. Sin embargo, ante esta propuesta de la huelga feminista, de pronto se dio esa intersección generacional y de género, ¿no? Porque las alumnas y las profes pues estábamos juntas haciendo pancartas, preparando la huelga, haciendo comisiones, y esto generó una tensión en los centros educativos y en muchos equipos directivos que se vieron descolocados por esta salida de las cajitas que normalmente tenemos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el centro donde yo estaba se planteó una asamblea informativa de la huelga, que iban a venir voluntarias de la Comisión 8M a contárnoslas, no solo al profesorado, sino también al alumnado, y el equipo directivo, pues, que era de corte progresista y con una directora y en Vallecas y tal, tuvo muchísimos problemas hasta el punto que al final hicimos la asamblea en la calle, porque no nos permitieron que la asamblea se hiciera dentro del centro, porque no porque no querían posicionarse, porque no venía de un sindicato oficializado, porque entonces, bueno, lo que significó eso es que al final pues las alumnas más pequeñas que no podían salir del centro pues no pudieron acudir a la asamblea. En otros centros, pues, por ejemplo, pusieron muchos problemas para la confección de pancartas, para guardarlas ese día allí, para entrar a las profesoras que estaban en huelga ese mismo día, ¿no? O sea, es decir, se notó ahí una tensión o un pequeño descoloque que afectó a la vida de los centros. El seguimiento varió muchísimo dependiendo de los barrios y los centros y cómo se hubiera trabajado antes la huelga, porque en algunos centros tuvimos mucho debate, en otros centros tuvieron mucho menos o se dio mucho menos en el común ese debate, en el común del centro. Pero bueno, pues hubo gente que estuvimos haciendo, estuvimos siguiendo la convocatoria y promoviendo la huelga desde antes, y hubo gente, profesoras, pues que no comulgaban, y eso se notó también. Incluso pues hubo lo que esto sí pasa en todas las huelgas en educación, que hay quien pone un examen ese día, ¿no? Que es como la cuota de poder que tienes para que venga el alumnado ese día, pues pones un examen. Pues esto evidentemente sucedió igual, pero bueno, eso es una constante en las huelgas, ¿no? Pero que yo creo que varió muchísimo. Y luego, en cuanto a los debates que se tuvieron, a mí me resulta curioso que, volviendo atrás a las conversaciones de ese momento y preguntando también a compañeras, el mayor debate era qué tenían que hacer los hombres. Y además que les teníamos que decir lo que tenían que hacer, ¿no? Que es una cosa que yo creo que hoy en día
ya hemos aprendido un poco, ¿no? Y diríamos a lo mejor, bueno, míratelo tú. Pero en ese momento estábamos como, vamos a ver qué tienen que hacer los hombres y vamos a ver qué tenemos que hacer con los alumnos. Les tenemos que decir que vengan, que no vengan, porque, por ejemplo, Ana daba por hecho como que estaba convocada a las mujeres solo, ¿no? Pero claro, oficialmente todo el mundo estaba convocado y entonces en nuestro sector sí que eso se debatió mucho. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que venir para que se vea que nosotras no venimos? ¿O tienen que no venir porque son aliados y entonces tienen que apoyar el feminismo? ¿Y qué les tenemos que decir a los chicos? ¿Que vengan ese día o que no vengan? Y luego éramos madres, muchas, y se daba eso de los cuidados, porque además encima trabajamos en un ámbito que es de cuidados también, en realidad. Y entonces era, si yo me quedo, si yo no vengo y ellos vienen a trabajar, primero, por un lado los profes, ellos eso van a cobrar ese día y nosotras no. Pues que nos den una parte también. Eso se planteó, y yo no conozco ningún caso que se hiciera, pero me acuerdo que se planteaba eso como, vale, pues que ellos donen una parte, ¿no? Y luego lo de los cuidados era, si llevamos a las niñas al cole y a los niños, ¿no? Estamos, en realidad, las estamos como dejando fuera de la huelga, o qué pasa, hay que llevarles, no hay que llevarles, y si no les, y aunque les llevaras por la tarde, ¿qué? ¿No? Y si no les llevas, se quedan con los hombres y entonces ellos no van a trabajar. O se quedan con nosotras y entonces, ¿qué huelga de cuidados es esta? ¿No? Era todo, había un problema que se dio mucho. Y que se habló muchísimo esto yo recuerdo unas discusiones muy vivas sobre este tema y sobre también qué les transmitíamos a los alumnos, ¿no? Qué les transmitíamos que tenían que hacer o qué significaba esta huelga. Y realmente sí que hubo un debate también muy rico entre el alumnado que a mí yo ahora la verdad es que lo recuerdo con nostalgia porque yo, por ejemplo, hice unas actividades de interacción oral al respecto en primero de bachillerato y lo recuerdo como algo que fue muy vivo, donde se escuchaban, donde se interaccionaba y donde había un nivel bajo de violencia. Ahora mismo yo personalmente no llevo unas dinámicas así a clase en este momento, porque el ambiente ha cambiado mucho e intento hacerlo de otra manera, pero una dinámica así directa de interacción oral sobre feminismo, sobre qué tenemos que hacer, sobre qué significa, ¿no? Yo no la llevo. Y conozco muchas compañeras que están en la misma idea de que, bueno, que las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, he recuperado la pizarra de algunas cosas que salieron aquellos días, que por ejemplo los chavales pues se preguntaban si era la pregunta que salió en los dos grupos con los que yo lo hice, la pregunta con la que se quedaron para debatir era si ellos tenían que ir o no a la huelga y tenían como razones para el sí y para el no, porque para el no decían, es que si van ellos parece que nosotras solas no podemos. Si van, ya tienen ellos sobre representación, sería ocupar un espacio femenino. Pero por otro lado, para el sí, decía, bueno, para que se vea que apoyan, para que se vea que los hombres son feministas, se preguntaban ellos mismos por qué, esto me hizo mucha gracia, ¿por qué los hombres feministas se llaman aliados y no se pueden llamar feministas? Era una cosa que se preguntaban, ¿no? O para reflejar que los hombres no quieren representar una amenaza y no quieren seguir siendo el concepto de hombre. Entonces, para mí sí que hay una diferencia entre cómo abordamos esta idea con los adultos a cómo abordamos esta idea con gente que está en formación. Y con gente que está en formación cívica. O sea, es decir, que queremos que piensen y cómo queremos que sean, no que piense, por supuesto, cada uno piensa por sí mismo, pero vamos, que queremos que, que queremos que esté en la conversación, ¿no? Entonces, bueno, al final los debates se quedaron bastante sin resolver, pero cada cual pues resolvió a su manera. Y, por ejemplo, sí que recuerdo que con lo de los cuidados, pues bueno, hubo gente que al final sus parejas aliados pues se quedaron con los niños. Yo creo que era un momento, y hubo parejas que nos ocupamos de los niños, o sea, mujeres que nos ocupamos de los niños todo el día, también con la idea había también la idea de en realidad yo no quiero
no ir a trabajar y no cuidar, sino que quiero tener tiempo para quedarme con mis hijas, ¿no? Que también había esa idea mucho de si yo en realidad lo que quiero es trabajar menos y poder disfrutar con mis hijas, ¿no? Pero también creo que era un momento que podíamos haber aprovechado más para tensionar la cotidianidad dentro de la familia y dentro de la pareja, y yo creo que eso no lo hicimos. Yo personalmente no estaba en un momento donde pudiera hacerlo. Creo que en esto hemos avanzado, que creo que ahora cada vez somos más que podemos tensionar también ese ámbito íntimo además del laboral, ¿no? Y sobre qué quedó después, bueno, pues yo creo que una cosa importante es que ahora está en la conversación, que ahora en los centros educativos pues ya no es tan, bueno, como en todas partes, ¿no? Que ya el feminismo está presente. En concreto, en los centros educativos han surgido comisiones de igualdad de género o comisiones de coeducación, y está tomando mucha fuerza la idea de coeducación, y hay centros que ya tienen lo coeducativo como seña de identidad, que es una cosa que ha surgido claramente a partir de estos movimientos. Luego, una cosa que a mí me ilusiona mucho es que hay muchas alumnas que están empapadísimas del tema, que dices, es que ya quisiera yo con 15 años saber lo que tú sabes, porque es que hay mucha gente que no, pero hay algunas que es que están al cabo de la calle. Y luego, sin embargo, creo que se ha desvirtuado mucho la idea de la lucha, ¿no? Que si bien ese año o al año siguiente nos salimos de la caja, ahora ya el 8M es, pues vamos a hacer un vídeo, vamos a poner unos lacitos, vamos a hacer unas fotos, vamos a poner unos carteles de mujeres científicas, que al final como que se ha fagocitado eso y se ha convertido en un día más, ¿no? Como el día de la paz, el día de... Y al final pues están pasando cosas. Bueno, yo personalmente trabajo en un centro educativo donde hace 2 años una exalumna fue asesinada por su pareja y descuartizada. Al día siguiente se puso una nota de vamos a hacer un minuto de silencio por la alumna muerta. Y el 8M y también el 25N no se hace nada, y el 8M se ponen lacitos. Bueno, pues es un ejemplo. Quiero decir que hay muchos centros y hay muchas dinámicas, pero que eso no se toma como normalizado, ¿no? Eso a mí me preocupa que haya un apagamiento en ese sentido, y luego me preocupa mucho este movimiento reaccionario que entre los chavales masculinos pues sí que se está dando una idea de que estar contra la igualdad de género es ser rebelde. Y es ser el que se rebela contra el sistema, igual que ser franquista es rebelarse, o cantar el cara al sol a estas alturas es rebelarse contra el sistema, ¿no? Porque como que hay pues por eso decía que yo, por ejemplo, ya no llevo las dinámicas así de frente, ¿no? Las trabajo de otra manera porque es bastante contraproducente, porque ellos se sienten legitimados en su rebeldía, ¿no? Y al fin y al cabo, pues también son nuestros alumnos y también son gente a la que queremos salvar, ¿no? Para la vida. Y entonces pues hay que ver qué hacemos con ellos. Pero a mí eso sí que me preocupa, esa idea de que es un valor porque va contra lo que está impuesto, ¿no? Como si fuera el establishment y como si realmente tuviéramos igualdad de género. Y un poco eso sería. Bueno, gracias, Eugenia. Interesante. Creo que estamos haciendo como ese recordatorio y además que trayendo elementos que las compañeras han sacado. Yo creo que es interesante, y vamos a seguir. Vamos a seguir con Constanza Cisnero, trabajadora de hogar, profesora, periodista también. Es de Ecuador y pertenece al colectivo Territorio Doméstico, que es el colectivo de trabajadoras de hogar acá en Madrid. Nuestra compañera Constanza también ha estado en ese movimiento también de ahí de la huelga feminista, y queremos también escucharla también a ella esta tarde. Constanza, gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas.
Para mí, para nosotras como trabajadoras de hogar y cuidados, esto de la huelga, una huelga que rompa, que trascienda lo laboral, a nosotras nos gustó mucho. Además, porque nosotras siempre reivindicamos en nuestra propuesta de trabajo de hogar y cuidados. Porque nosotras también cuidamos, y eso es fundamental que se reconozca, y que cuando nosotras decimos que estamos trabajando, estamos cuidando lo más preciado de las familias, que son los niños, las niñas, los padres. Entonces, trabajamos, pero también cuidamos, y eso es importante. Y cuando se planteó la huelga de cuidados, para nosotras fue fundamental. Y en el colectivo lo que nosotras decíamos es que qué bueno que pase esto, qué bueno que la gente se vaya dando cuenta, que las mujeres, que los hombres se vayan dando cuenta que los cuidados son fundamentales, y que ya no sea solo esa frase de poner en el centro los cuidados, ¿no? Sino de evidenciar y de vivir y de asumir que los cuidados son la base fundamental de la vida, de la vida que estamos sosteniendo las mujeres. En este caso, muchas de nosotras, un porcentaje grandísimo de nosotras, de las aproximadamente 700,000 mujeres que somos trabajadoras de hogar y cuidados en el Estado español, somos migrantes. Y muchas de nosotras trabajamos como internas. Yo en el 18, en el día de la huelga, yo pude asistir a la huelga y estaba feliz, porque todos los años anteriores oía y estaba, ya pertenecía al colectivo y estaba, pero lo que hacía es escuchar o mirar al día siguiente lo que ha pasado, porque estando interna no podía asistir a ninguna huelga. Y es lo que pasa, y es lo que pasó, y es lo que ha seguido pasando durante todos estos otros años con las compañeras que trabajan internas, con las compañeras que no tienen documentos, porque siempre hay el temor de que puede haber puede haber algo fuerte, y vienen y a las compañeras les pueden poner un expediente. Entonces eso es lo que pasó. Yo en ese año disfruté mucho, porque ya no era que tenía que seguir la huelga mediante los mensajes de WhatsApp de mis compañeras, sino vivir y sentir, porque nosotras decimos que ponemos el cuerpo en todas estas luchas. Al ser nosotras mujeres migrantes y muchas latinoamericanas, nosotras vivimos las luchas todos los días. Nosotras aprendemos en nuestra cotidianidad a luchar. Todas las que hemos venido, casi, bueno, puedo decir que todas, hemos tenido ya unas luchas en nuestra tierra, ya sea por el agua, ya sea por la tierra mismo, ya sea por la luz, ya sea por defender las escuelas, por la educación. Todas tenemos una trayectoria de lucha. Entonces, para nosotras esta lucha, esta reivindicación, era como revivir todo eso, porque como ya estamos formadas en esto, y como ya tenemos toda este bagaje de lucha cotidiana, nuestros países siempre están en crisis. Nosotras vivimos en crisis, es decir, y además esto de salir a las calles, de reivindicar, para nosotras es como, es la realidad de evidenciar que las violencias nos están atravesando. Entonces nosotras cuando nos dimos cuenta y cuando nos pusimos ya en el grupo, en el colectivo, a pensar que es una huelga de cuidados, y que no solo eso, y que en el argumentario ya no solo se habla de los cuidados, sino de los cuerpos, de las violencias, de las fronteras. Una huelga en la que, una propuesta en la que se diga que se hable de las fronteras, y que a nosotras se nos tome, y que ahí nos sintamos totalmente atravesadas por todo eso, y que todas las mujeres que estaban saliendo en esa manifestación, en esa lucha, en todos esos momentos, para nosotras era pensar que todas están saliendo también por nosotras. Y eso es importantísimo y fundamental. Nosotras las reflexiones que podíamos hacer eran que entender que paramos, porque era una forma de revolucionar también y de cambiar, porque nosotras
no esperamos que nos digan cómo hacer la huelga. Nosotras ya tenemos una forma de reivindicar, de hacer nuestras luchas. Y con la propuesta del movimiento feminista nos dimos cuenta que nadie nos tiene que enseñar a hacer las luchas, que nosotras proponemos una manera de hacer las luchas. Y esas son las que nos gustan y las que queremos hacer y las que vamos a seguir haciendo. Y como decía antes y como decía al principio Rafaela, esto de los cuidados a nosotras nos llevó nos caló muy profundo. Entonces hay una de las cosas que facilitaron para que nosotras vayamos a la huelga, a las externas, las que trabajábamos externas, las que pudieron pedir permiso. Yo trabajaba externa, por ejemplo, pero yo cuidaba en ese tiempo, en el 18, un señor mayor y la hija es profesora. Entonces nos pusimos de acuerdo. Ella iba en la mañana a su reivindicación en el colegio en el que trabajaba y venía rapidito, porque además era fuera de Madrid, para que yo pudiera salir a la manifestación. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todos los otros años, que nos ponemos de acuerdo y ese es eso es lo bueno de todo esto, que acordamos, que podemos llegar a unificar los sentires para poder expresar nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, nuestras necesidades, las violencias que nos atraviesan, los sufrimientos y todo lo demás. Y para las compañeras, muchas compañeras, y eso pasó también, y eso hay que decir, es que muchas compañeras que trabajaban se quedaron trabajando y cuidando mientras las empleadoras salieron a la manifestación. Y eso pasaba. Y había compañeras que, había empleadoras que ni siquiera tuvieron no sé, les preguntaron a sus trabajadoras si es que querían o si es que tenían la intención de salir a la manifestación. Nosotras en el colectivo siempre estamos motivando, estamos siempre, una de las prácticas, una de las herramientas que nosotras tenemos de divulgación, de visibilización de nuestro trabajo, son alegres, ¿no? Son con pelucas, con música, siempre reivindicando con alegría. Y eso es lo que siempre, eso es lo que las compañeras estamos acostumbradas a hacer. Entonces, el mismo día, el día de la marcha, el día de la huelga, el día que todas teníamos las ganas de salir, pero muchas ni siquiera tuvieron la fuerza para decirle a su empleadora, a su empleador, tengo que irme a la huelga. O sea, mejor se quedaron allí y lo que vieron fue al otro día las noticias o en la tarde la televisión, como muchas compañeras que ni pensaron, las que están internas, que podían hacer esa huelga. Entonces, nosotras en cada una de estas, de estas circunstancias y las dificultades que han tenido y que hemos tenido que pasar en las otras huelgas y las que tienen que pasar y las que van a pasar en este 8 de marzo, las compañeras que están internas, las que no pueden salir, son estas, ¿no? Son estas que con muchas otras violencias que cotidianamente nos atraviesan y que también es esta de no poder gritarla libremente, que las reivindicaciones de las mujeres y las del 8M que nos ha dado. Lo que a nosotras sí nos ha quedado como parte de la huelga es la conciencia de que de que podemos reivindicar, de que estamos organizadas. Eso nos ha quedado y cada vez es más fuerte. Después de la pandemia, eso nos hizo mucho más fuertes. Esto de estar agrupadas, de saber que estamos organizadas, para nosotras fue fundamental esta memoria feminista, esta conciencia feminista de estar organizadas, nos ayudó mucho en la pandemia porque también fue algo que ya veníamos desde antes teniendo, que era la vulneración de derechos y que en la pandemia se evidenció mucho más, pero la organización
y todo lo que nos ha dejado, ¿no? El tejido organizativo de los barrios, de los pueblos. Las compañeras saben ahora que ya no necesariamente hay compañeras que trabajan fuera, que no necesariamente tienen que venir aquí, que pueden acudir a una marcha en un barrio, que pueden reivindicar en su espacio, que pueden sacar su delantal a la terraza, que pueden sacar en la ventana y están diciendo, es lo que hemos aprendido, es decir, que nos ha quedado esta forma de comunicarnos entre nosotras, estos símbolos, estos signos que nos hacen identificarnos, que nos hacen, aunque no podamos salir a gritar en la ventana, si ponemos un delantal, sabemos que ahí hay una mujer, las que estamos abajo y las que están dentro saben que está ahí y que está diciendo muchas cosas. Eso es lo que nos ha quedado. Y también nos ha creado como este espacio de resistencia, porque las mujeres que están organizadas con nosotras, las mujeres que saben, las mujeres que nos conocen, porque ya no es que solo estamos, nosotras nos hemos unido por todo esto, sino que conocemos otras compañeras de otras luchas que ya hemos hecho sus luchas nuestras y ellas han hecho en los espacios a las que van también saben de nosotras. Para nosotras que en el manifiesto y que en el argumentario diga que nosotras reivindicamos la aprobación del convenio 189 de la OIT, eso es fundamental, porque hace muchos años ni siquiera sabían, nadie sabía, y hasta ahora hay gente que dicen, ¿y qué será eso? Pero cuando ya escuchan, cuando ya estamos escuchando, cuando en un manifiesto se dice esto, la gente se cuestiona y dice, ¿qué será? Entonces ya se une a nuestra reivindicación, ya sabe por qué estamos luchando y estamos luchando por los cuidados, estamos luchando para que nuestros derechos sean iguales que los de las demás. Entonces ya no es solo nuestra lucha, también es la lucha de todas y eso es lo que nos hace sentirnos más fuertes siempre. Otra de las cosas es que, y que nos damos, y que conversamos cuando estamos en grupos, es que hemos creado también y hemos reforzado la agenda de la agenda feminista y la agenda de los derechos de las empleadas de hogar. Y no solo nosotras de las que trabajamos y que tenemos un salario cuando trabajamos tenemos un salario, sino todos los cuidados, las mujeres, porque nosotras trabajamos y cobramos un salario, pero vamos a nuestras casas y también tenemos que seguir trabajando. Y todas las mujeres ahora ya son, y las compañeras también ya son más conscientes de todo eso, y eso es lo que nos ha hecho cuestionarnos y nos ha hecho llegar a discusiones y acuerdos con todas las compañeras. Nosotras creemos que también, y nos damos, y estamos conscientes de que nos ha dado como más fuerza, porque porque nosotras nos autorrepresentamos. Nosotras sabemos, ya no necesitamos que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ni que nos guíen. No estoy hablando solo de las empleadas de hogar, sino de las mujeres en general. Y nosotras decimos, yo puedo hacer esto, yo voy a hacer esto. Y también las compañeras y nosotras hemos dicho, nosotras tenemos que exigir esto. Ya no vamos con temores, ya no vamos con miedos, porque nosotras sabemos que cuando estamos, que tenemos que estar unidas cuando hay que reivindicar algo. No tenemos que pensar igual, no tenemos que confluir en todas nuestras ideas. Cuando se trata de una lucha, cuando se trata de una reivindicación, allí tenemos que estar todas. Allí tenemos que estar todas para las luchas y eso sabemos nosotras y en eso a estas conclusiones hemos llegado. Para nosotras saber y entender que las violencias que nos atraviesan, que esto de ser migrantes, mujeres, empleadas de hogar, indocumentadas, todas estas violencias se mitigan, se calman y hasta desaparecen cuando salimos a una manifestación.
porque cuando se termina estamos con tanta energía que nosotras decimos, tengo para unos meses para seguir sobreviviendo. Y eso es lo que nos hace seguir. Y ahí me quedo porque ya me pasaron aquí. Bueno, cuando pensamos en la huelga también, también tenemos que decir que pensábamos y hay muchas mujeres que no van a poder hacer huelga. Y eso nosotras estábamos conscientes y comenzamos también a trabajar sobre eso. Porque la huelga es una herramienta que nos permitía construir y estar en cada instante, todo lo que se nos venía, comenzamos a hablar sobre eso. Eugenia decía cuando salían esas preguntas de ¿y ahora qué vamos a hacer con los hombres? ¿Y ahora qué vamos a hacer con las que no pueden hacer la huelga? Creo que es un proceso que también nos permitió el construir, el hablar de todos esos temas que no salían o que salían muy poco, porque eso fue también uno de los objetivos también de la huelga. El sacar esos temas y hablar de esos temas que nos estaban pasando y de esas situaciones que nos estaban pasando a las mujeres. Y fue cuando comenzamos a contar la huelga a otras mujeres para que también estuviéramos ahí aliadas. De las cuestiones también que han salido y lo que estuvimos en la huelga es esa importancia de esa alianza global que hemos tenido y que seguimos teniendo y que hasta el día de hoy podemos contar también con esas compañeras, con esas mujeres que estaba pasando esas cosas que nosotras nos veía, decía, pero es que le pasan también a otras del otro lado. Entonces también eso ha sido como un proceso también que nos ha servido, como decía Ana, como que nos da fuerza. Somos diversas, teníamos luchas distintas, tenemos luchas distintas, pero había como esa fuerza de estar unida por algo, buscar ese común, que es lo que nos daba a que tuviéramos esa fuerza y que realmente se ha visto donde hablábamos del feminismo, donde podíamos las mujeres decir, somos feministas y este es nuestro feminismo y estamos hablando de lo que nos importa a las mujeres, aunque tuviéramos esa diversidad. Entonces la huelga también nos sirvió para hacer ese proceso, para estar con unas y con otras, contársela a las que no estaban, pero también que trabajáramos para las que no podíamos hacer huelga, trabajar, ingeniárnoslas y hacer estrategia, y que no solamente era el estar en esa huelga. La huelga nos permitió también, antes de la huelga, hablar de las situaciones que nos estaba pasando a las mujeres, poner esas voces y que nosotras mismas fuéramos las que habláramos. Como decía Constanza, ya nadie iba a hablar por nosotras. Nosotras estábamos siendo las protagonistas de nuestras situaciones y estábamos hablándolo y compartiéndolo con otras para poder buscar las estrategias y poder hablar de lo que nosotras nos importa. Entonces eso fue también, la herramienta nos permitió también a las mujeres hablar de quiénes éramos, porque además no partíamos de cero, como dije al inicio, partíamos de muchas luchas diversas y de esos feminismos a la que las mujeres estábamos haciendo frente y que estábamos hablando. Pero la huelga nos permitió articularnos en esas diversas luchas para poder ver cómo hacíamos esto, porque era como un experimento, pero cómo hacíamos esto para que cada una de nosotras pudiéramos también hacer esa huelga y que las que no pudieran hacerla, estuviéramos ahí también a las otras haciéndola. Vamos a pasar ahora, después de haber escuchado los relatos
vamos a pasar a esa parte también interesante, importante, que soy vosotras, que es la conversación, ¿eh? No olvidéis que es una conversación, no vamos a hacer entrevistas, vamos a conversar después de haber escuchado los relatos de las compañeras, que lo hemos puesto como una conversación en una tarde de esta. Así que pasamos. Preguntas. Marta. ¿Se oye? Sí, ¿no? En esta idea de incluir una mesa de repensar la huelga en estas jornadas, tenía mucho que ver con eso, con todas las que construimos feminismos de forma cotidiana y que defendemos derechos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, que sí que os invitamos mogollón a que sea eso, como una conversación y un diálogo y un enriquecimiento de revisión de una herramienta que nos sirvió, que nos puede seguir sirviendo, que el contexto ha cambiado, pero que yo creo que es un buen momento para seguir dándole una pensada y que pongamos en común, así que os animamos a intervenir, no solo a preguntar, sino a aportar opiniones, reflexiones, o sea, que no os cortéis. Nada, que me he lanzado ahí porque me daban muchas ganas de iniciar un diálogo. Estamos bastantes, aunque al final nos hemos puesto, ¿no? Como habíamos puesto las sillas en corro para ser un corro, pero creo que sería bonito, ¿no? Que la palabra circule. Es muy emocionante que porque me estaba echando las cuentas, han pasado 4 años desde aquella huelga de 2018 que también habéis traído y evocado con vuestras palabras, pero en medio tenemos el parteaguas de la pandemia. El parteaguas de la pandemia y de una nueva movilización de la derecha. Justo ahora me estaba llegando por las redes sociales que hay una movida grande montada en la sede del PP defendiendo la libertad de Ayuso, ¿no? Que no es la libertad feminista que nosotras defendemos. Y entonces, ¿qué es hoy? ¿No? Quería lanzar así como pregunta a vosotras y a este corro que se ha armado. ¿Qué sería hoy activar la huelga? En un contexto, ¿no? Que está marcado, ¿no? Tenemos en los cuerpos, en la energía, la huella de la pandemia. Y está marcado también esa reacción que ha salido un poquito en el relato de Eugenia, una reacción masculinista, ¿no? que dice bien alto su antifeminismo, que no es mayoritaria, pero que está ahí, ¿no? Haciendo mucho ruido. Entonces, ¿qué sería hoy reactivar la herramienta de la huelga y reactivarla? No sé si, no, porque este ejercicio de memoria es volver a estremecernos con aquello, volver a estremecernos con la dimensión que tuvo en nuestras ciudades, pero también internacional, pero también para ver hoy qué sería parar. Hoy, ¿qué sería parar en términos feministas? Me cuelo aquí y aprovecho para decir a las del Zoom que estamos, también escuchamos atentas, si queréis comentar. Pues yo cogía la palabra un poco de Marta porque también, ¿no? Me ha parecido como un ejercicio de memoria muy sano, muy necesario. Lo de los 4 años, de pronto lo has dicho y ha sido como, ostras, es verdad, ¿no? Pero también como que desde vuestras experiencias tan concretas y situadas en vuestra práctica diaria también me hacía pensar, ¿no? Cómo es necesario salvaguardar y revivir esa memoria que pasa también como por lo cotidiano, ¿no? Por los detalles de aquellos días, por las conversaciones, por lo que sentimos, ¿no? Por lo que reverberamos desde el momento enorme de las plazas y las comidas, las que teníamos el privilegio de poder estar allí, a lo que has contado, ¿no? De vivir la huelga por el WhatsApp, ¿no? Todas esas, las conversaciones, todo lo que aquello movilizó y que efectivamente creo que la pandemia ha también, por una parte, ¿no? Nos ha movilizado desde los cuidados y los afectos hacia otro lugar que tiene que ver con la urgencia y también con el dolor y con la complejidad de comprender
cómo se han desdibujado las condiciones de vida, ¿no? A partir de aquello. Y hace muy poquito, pero parece que hace un siglo, ¿no? Entonces, como que vuestras palabras me han hecho vivir otra vez ese momento y lo agradezco mucho y digo, me apetecía compartir también aquí en este espacio como lo vivimos aquí en el museo, en tanto que institución pública que tiene todas esas distintas maneras de alguna manera, ¿no? De crear diferencias entre las trabajadoras y entre las personas, las que están legitimadas, las que no, la tarea que haces, la que no, y sobre todo los niveles de precariedad laboral también, que implica lo público, que debiera ser un sistema todo lo contrario, ¿no? De adquisición de derechos y de condiciones laborales más justas, pero que luego no se declina así en la práctica, y lo que genera es muchísimas diferencias entre unas personas trabajadoras y otras, desde luego también en las mujeres. Y cuando esto pasó, nosotras intentamos también como activar unas asambleas, un espacio para pensar qué era la huelga, qué significaba, cómo atravesaba eso el museo, quién podía hacer huelga, quién no. Y desde la complejidad de dialogar con los sindicatos también, ¿no? Porque los sindicatos también no solo reconocían o no reconocían la huelga, sino que reconocen o no a unas trabajadoras sí, a otras no. Entonces, ¿cómo establecer ese diálogo sin que sientan que estás usurpando su lugar cuando quieres convocar una asamblea en la que puedan venir todas las trabajadoras independientemente de su situación laboral o no? Total, que recorrimos en los espacios de acceso en donde se reúnen las trabajadoras de distinto tal, en las oficinas, que es donde trabajamos nosotras, y hubo 2 asambleas que, bueno, tampoco, en las que sí que no llegamos a plantear tanto las condiciones laborales, pero sí por qué, quién hay aquí, quién no, y de qué manera se está convocando esto, y porque todo el mundo en ese momento sí, con las mujeres, todo el mundo acompañamos a las mujeres, pero bueno, como que esa experiencia fue también cómo funcionó la huelga, ¿no? De visibilizar, ¿no? todas esas desigualdades, todo eso que pasa desapercibido en el cotidiano y que la huelga como herramienta hacía estallar por todos lados, ¿no? Lo hacía súper visible. Y también pensando, escuchando a Eugenia, la compañera del instituto, cómo realmente ha cambiado el panorama, ¿no? Y cómo realmente esos años, esos episodios fueron un estallido tan bestial que obviamente la reacción que se ha producido es de las mismas, bueno, es de unas dimensiones, ¿no? De una magnitud también que quizá, bueno, es difícil de afrontar así de manera sencilla, ¿no? Es súper complejo. La cuestión es cómo y desde qué aprendizajes y desde qué memorias podemos articular, podemos seguir pensándonos y seguir luchando, como decía Constanza, como ya lo hacemos y como vamos a seguir haciéndolo, sin dejarnos llevar por todo ese otro movimiento reaccionario tan fuerte y que cada día más fuerte, ¿no? Entonces, nada, agradeceros mucho ese ejercicio de memoria que creo que a cada una nos ha atravesado desde nuestro lugar. Y ya está, nada más, esto quería. Hola, ¿se me oye? Bueno, muchas gracias. Me ha encantado la propuesta de pensar en esta huelga feminista, que yo creo que cambió mi vida, pero yo quiero traer aquí la voz de los barrios. Hay un proceso que ha pasado en los barrios a partir del 18 tremendo, que es que no solamente que ahora mismo hay muchos grupos que están funcionando y qué tal, sino que también el proceso de la huelga nos permitió a mujeres que teníamos activismo político en grupos de diferentes matices y de eso, de repente juntarnos y empezar a reflexionar juntas y ocupar la calle. Volvimos a sentirnos legitimadas en el proceso de ocupar las calles. Y además con un proceso, yo creo que para mí muy interesante, como que mujeres que ni siquiera militaban
y que no tenían un planteamiento, no sé si no tenían un planteamiento, sino que hacían a lo mejor activismo en su cotidianidad, que hay muchas mujeres que es verdad que no, salieron a la calle, se unieron. Esas comidas que planteaba, no sé cómo te llamas, Sara, por ejemplo, nosotras pertenecemos a Prosperidad, que es un barrio difícil, complicado para nosotras, pero en el 18, bueno, inclusive en el 19 seguimos intentando hacerlo, aunque ha cambiado la realidad también. La plaza de nuestro barrio se convirtió en una plaza feminista, pero no por un día, sino que además, como yo creo que Rafaela también y muchas lo habéis dicho antes, es que no fue el 8, fue toda esa la preparación del 8 con las asambleas grandes, pero que las llevábamos al barrio, esa semana donde nos permitía reflexionar en voz alta. Y ante la pregunta que hacías, que a mí me parece muy interesante porque ya no estamos donde estábamos, la derecha, el momento, bueno, y también la pandemia que también nos ha cruzado, aunque las feministas de los barrios hemos seguido trabajando en los barrios y haciendo, eso también nos ha permitido de otras cosas que eran, a lo mejor nos cruzaban más. Este año es verdad, no nos hemos planteado una huelga, aunque fue una reflexión que en el 8 nos hicimos. Pero sí que la pensamos, porque seguimos pensando, yo creo, o a lo mejor es personal, pero no, yo creo que es una idea del 8, aunque la tengamos ahí, que es un instrumento, que la huelga nos sirve como instrumento, un instrumento de pensar, de juntarnos, de pactar, y yo creo que todas estas cosas están ahí, y por eso yo creo que la huelga nos tiene que servir, nos puede seguir sirviendo como un instrumento de reflexión y sobre todo porque nos permite también concretar, aunar fuerzas. Entonces, bueno, estamos en momentos difíciles, pero yo creo que el feminismo es una carrera de fondo. Entonces, ahí estaremos. Y nada, muchas gracias. Me ha emocionado mucho también compartir con todas vosotras el 18 y el futuro también. Yo quería hacerle una pregunta a, ¿cómo se llamaba? Perdona. Usted. No, derecha. Usted, sí. Eugenia, perdona. Sobre lo que estaba hablando antes de qué hacían los hombres en la huelga, de si iban, no iban, se callaban, se quedaban con los niños y tal. Me gustaría saber su opinión porque me pareció bastante curioso lo que estaba diciendo antes y al final no lo terminó de decir, ¿sabes? Mi opinión sobre qué deberían haber hecho. Bueno, o sea, bueno, bueno, yo creo que realmente fue una huelga feminista y era movimiento feminista y era movimiento de mujeres y creo que lo que debían de hacer es apoyar en el sentido, pues por ejemplo, compañeros que se quedaron con sus hijos y porque sus compañeras querían pasar todo el día sin preocuparse de hacer de comer, porque además ese día no se podía comprar, y de llevar una mochila muy grande con muchas cosas para los niños, para todo el día, etcétera, que son cosas pequeñas, pero que al final pues es un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese día un poco tenían que estar al servicio de la causa. Y bueno, en el trabajo, pues un poco lo que decía Ana de cubrir como se pueda y dejar de manifiesto que no está todo el mundo y que la gente que no está, pues es por una razón, si tiene que ver que no estamos, ¿no? Y yo quisiera decirte también que de pronto, y si se organizan los hombres y se ponen a conversar entre ustedes algunas cositas, porque nosotras hacemos lo nuestro acá.
y a ver cómo se organizan ustedes, porque hay muchas cosas que hay que discutir, que es lo que del sistema patriarcal, del machismo y de todo eso habría que discutir, pero también tendrían que los hombres irse organizando de alguna manera para ir cuestionando un montón de cosas, para ir deconstruyendo todo lo que el esquema del patriarcado ha hecho y destruyendo algunas otras. Solamente un segundito porque estamos en eso, me ha hecho recordar en el Teatro del Barrio, que estaba totalmente lleno, donde fuimos a contar la huelga, pues esa fue de las preguntas que salió. Y claro, como ya no lo habían hecho en muchos sitios, en muchos lugares, pues ese día dijimos, pues fíjese compañero, lo que usted tiene que hacer es, usted no nos pregunta a las mujeres cuando van a ver el fútbol, no nos haga hacer más trabajo, porque si le comenzamos a decir a vosotros lo que vais a hacer, vamos a hacer como lo del papelito que dejamos en la nevera muchas mujeres, que nos vamos ese día, pero siempre dejamos en la nevera un montón de cosas que los tíos tienen que hacer. Entonces le comenzamos a poner ahí, pues mira, la niña, penlanla, no sé cuánto, no sé qué, no, y llenamos la nevera llena de esto. Entonces le decíamos, por favor, no nos dé más trabajo. Júntese con sus amigos y cuando estéis hablando del fútbol, preguntarnos porque nos están dando más trabajo. Y recuerdo, lo digo porque lo recuerdo del Teatro del Barrio que nos hicieron esa pregunta. Hola, hola. Creo que A mí, bueno, voy a hacer un poco, no de abogada del diablo tampoco, pero por poner ahí otra... Es verdad que el rollo de qué hacían los hombres fue eso, un poco rollo, porque se convirtió como en todo el rato, ¿no? ¿Qué hacen? No sé cómo, ¿no? Desde, pues eso, en los centros de trabajo, pero también, pues eso, los amigos, las parejas, no sé cómo. Pero, fíjate, a mí sí me parece que esa es una de las cuestiones que ayudaron a problematizar y que ayudan a problematizar lo que quiere problematizar la huelga. Que otra cosa es cómo damos respuesta a eso y quién tiene que darla y cómo. Pero sí me parece que ellos y que muchos hombres dijeran, ay, ¿qué hacemos? Desconcertados, tal, es parte del proceso y tiene que serlo, porque que se sintieran así, que se sintieran desconcertados, que se sintieran incómodos, que no supieran. Muchos preguntaban porque lo que querían era, ay, pero joder, como tú, ¿no? Como tú eres la que sabes, tú eres la que estás ahí, no quiero cagarla, ¿no? Quiero hacerlo y tal. Y sí, y no me parece mal que ciertas reflexiones las podamos hacer de forma conjunta. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que los hombres tienen que, bueno, pues organizarse, hablar, por supuesto. Pero sí creo que hay ciertos debates de los que han salido aquí que a lo mejor sí tiene sentido que de alguna manera demos juntos. Por ejemplo, esto de los hombres tenían que cubrirnos o no para que se viera qué tal, que esto pasa en todos los sectores, cada uno, ¿no? Con sus particularidades. Por ejemplo, en realidad eso plantea una, o sea, como una nueva definición de lo que tradicionalmente se ha entendido como esquirolaje. Sí. En nuestro sector, en muchas redacciones, el debate era ese, decir, hostia, espérate, pero entonces si están ellos y mueves a personas que normalmente no escriben de este tema tal, ¿esto es esquirolaje o no? ¿O es un movimiento más o menos natural que responde a algo a un tipo de huelga y de movilización que es diferente a cualquier otra y que un medio de comunicación evidentemente nunca puede dejar de atender a lo más importante que va a suceder ese día, que es esa huelga? Y ahí, por ejemplo, yo sí que pienso que nosotras igual sí que teníamos algo que decir en muchos sectores, porque a lo mejor sí que hay mujeres de algún sector que pueden decir, oye, tíos, no nos jodáis y no hagáis no sé qué, porque entonces vais a hacer que no se note. Que a lo mejor eso sí que se puede hacer, puede ser un poco conjunto, sin dejar de insistir en eso, ¿no? En decir, oye, una cosa es que participemos de cierta conversación y otra cosa es que los hombres todo el rato busquen las respuestas en las mujeres y no se den cuenta de que tienen también que impulsar sus propios procesos colectivos. Y esto, a su vez, lo ligo mucho con lo que está saliendo aquí de el contexto ha cambiado, la extrema derecha, el masculinismo y tal. Para mí, y con lo de cómo sería activar otra vez la huelga,
para mí implica activar esos procesos, que por eso lo he dicho en mi intervención, que a mí me parece que sí que es necesario renovarlos y que creo que esos procesos, pues para dentro de 1 o de 2 años, creo que es evidente que ahora mismo hay un agotamiento general muy grande y más en las mujeres, creo que estamos todas que no podemos, pero creo que de aquí a medio plazo, para mí sobre todo, sería importante reactivar todo esto que estamos diciendo. Otra vez eso en los barrios, en los centros de trabajo, que estas preguntas vuelvan, porque aunque nos parezcan las mismas, precisamente yo creo que como el contexto ha cambiado y ya hemos pasado por eso, pues a lo mejor, yo qué sé, quien no en ese momento a lo mejor no problematizó su sector, esta vez sí que se hace y en otra, no sé, se hace diferente y permite otra vez volver a sacar todas estas preguntas y estos debates. A mí eso sí me parece que por eso hay que renovarlo, porque el contexto ha cambiado. Y al mismo tiempo creo que sí que tenemos que darle una pensada, porque evidentemente la reacción, pues sí, ¿no? Es de una envergadura parecida a lo que ha sucedido y tal. Yo creo que sí que tenemos que darle una pensada a los mensajes hacia los hombres. Sí, porque creo que de alguna manera les tenemos, esto ya sé, hiperpolémico y hay opiniones para todo. Yo es que cada vez estoy más convencida de que tenemos que sumarles de una manera, sí, que se tienen que sumar ellos, sí. Pero creo yo sí creo que nos tenemos que tratar de juntar de alguna manera, que tenemos que hacerles partícipes de otras maneras, que tenemos que hacerles ver para ellos cuáles son también los costes de esta mierda, que no son los costes que tenemos nosotras, pero que son costes. Y que vean los costes de esa masculinidad de mierda, que al final es la masculinidad que sostiene a Vox y que sostiene a la extrema derecha. Yo creo que tienen que ver eso. Y que tienen que sentir, que por supuesto sentirse interpelados e incómodos, pero joder, no todo el rato peleados, no todo el rato le voy a preguntar a mi colega y me habla mal y no me va... No, porque yo es verdad que al final entiendes que hay hombres que dicen, joder, quiero... Y bueno, también hay que entender cierto desconcierto. Yo creo, cierto desconcierto, sin necesidad de que seamos eso nosotras las que les tengamos que solucionar todo, para nada. Pero yo creo que ante ese desconcierto que está encontrando una canalización clara, yo sí creo que tenemos que darle una pensada a, oye, tíos, venga. ¿Quién? Yo tengo una pregunta. Por aquí. Bueno, esto más que una pregunta es una búsqueda de valoración o de opinión que va dirigida a Rafa y a Constanza. Y es que cuando estabais contando cómo fue todo el proceso de los paros y de la huelga y del tremendo éxito que tuvo el movimiento feminista de interpelar a la sociedad, ¿no? De bajar un poco ese argumentario, de que todo el mundo pudiera entenderlo, de integrar reivindicaciones también antirracistas. Claro, yo estoy pensando cómo algunas de estas reivindicaciones feministas se han traducido en políticas públicas y en más garantías para las mujeres. Sin embargo, esto no siempre es así cuando son cuestiones de tipo antirracista o que afectan directamente a la vida de mujeres que están en situación administrativa no regular. Entonces, viendo cómo todo este proceso, ¿no? Me gustaría conocer vuestra valoración, si realmente se está consiguiendo algo o si todavía queda mucho por hacer o si lo que no se está haciendo, ¿por qué no se está haciendo? A ver, es cierto que ha habido muchos avances, pero el mismo hecho de que nosotras seamos migrantes, racializadas, que seamos las históricamente reprimidas, ¿no? Las invisibilizadas, las subalternas, ha hecho que los logros que se han obtenido no lleguen a nosotras. Yo creo que todavía hay un camino muy largo por recorrer. Cuando nosotras hemos hecho algún análisis sobre las violencias, estas violencias pequeñas que se dan en los espacios pequeños, en el tú a tú, en la farmacia, en el autobús, tendríamos que ir superando estas pequeñas para sentirnos mejor, para reconocernos, para mirarnos en la otra, sin mirar si es racializada,
si es inmigrante, si no tiene documentación. Solo quitándonos de esas fronteras nuestras, las fronteras que tenemos cada una de nosotras, pienso que podemos dar un pequeño paso adelante, pero todavía nos queda mucho, mucho camino por recorrer para lograr para lograr las reivindicaciones que como mujeres y como trabajadoras de hogar, como migrantes, estamos haciendo todos los días. Y nosotras creemos que, como decía antes, ¿no? Que las luchas se hacen en la calle, que reivindicando, que saliendo, que poniendo el cuerpo, que lo que moviliza, lo que convoca, un poco contestando a lo que preguntaba Marta, lo que convoca es la rabia, las opresiones, las injusticias. Eso es lo que, las violencias son las que moviliza, la desigualdad, porque la desigualdad también es violencia. Y mientras haya desigualdad, nosotras seguiremos en la lucha y eso lo seguiremos viendo y lo seguiréis viendo. ¿Alguien más? Hola. Nada, yo solamente quería agradecer como este ejercicio de memoria colectiva que creo que hemos hecho aquí todas hoy, porque yo por lo menos sí que tengo la sensación de que de repente siento como una energía y como unas ganas de volver a pensar todo aquello que nos pasó a través de la experiencia de la huelga, que está siendo bastante, ¿no? Incluso en el cuerpo, como interesante de pensar, ¿no? Como lo que comentabas tú antes, han pasado 4 años de esto y claro, entre medias nos han pasado muchísimas cosas. Han pasado muchas cosas en el feminismo, ha pasado una pandemia, estamos desgastadas, estamos cansadas. Hay una reacción enorme que también es una reacción a esa demostración de fuerza y de imaginación y de agencia que hicimos las mujeres en ese momento, que esto también hay que recordarlo, y creo que estaba pensando que es como muy importante que hagamos este ejercicio de manera más permanente, porque claro, todo este parón y todo este cansancio a veces hace que se nos olvide lo que en determinados momentos hemos sido capaces de hacer, y sentarnos aquí hoy y escucharnos y ver lo que supuso en la vida de todas nosotras una experiencia colectiva como la huelga, a mí me renueva también un poco la energía y las ganas de pensar que no sé si la huelga, sino si al final la huelga fue un paraguas, ¿no? En torno al cual pudimos hablar de un montón de luchas y de formas de organización y de conflictos que estaban pues un poco soterrados. Pero me sirve como para renovar esa energía de pensar, o sea, y pensar esa capacidad que tenemos las mujeres, que tenemos las feministas, de asumir retos, de repensarlo todo, de echarle imaginación a la vida, a la lucha y a la organización. Y creo que es importante que, no sé, que hagamos este ejercicio de contarnos también pues estos procesos tan bonitos que hemos vivido, y me gustaría y ojalá haya más espacios en los que más mujeres se sienten a hablar de todo lo que ha supuesto el feminismo estos años en nuestras vidas, porque creo que es una forma de recargar las pilas en un momento en el que pues, los ánimos están bajos, la movilización social está baja, de repente lo que motiva e ilusiona a la gente es pues, las banderitas de Vox y irse a cantar tonterías a Génova. Joder, recordar que nosotras lo hicimos, que sabemos hacerlo y que seguramente pues, podamos volver a hacerlo 1 y 1000 veces. Yo creo que cuando hacemos ese ejercicio y nos preguntamos si hemos conseguido, yo creo que es muy importante que no dejemos fuera lo que nos ha pasado con el tema de la pandemia, y también lo que nos ha pasado también, esa ilusión del feminismo que fue arrollador. Creo que también el sistema, la derecha y todos, yo creo que ahí ese miedo que dimos y que damos las feministas con ese movimiento tan arrollador, creo que cuando estemos hablando de la huelga y si hemos conseguido
o algo, yo creo que son elementos que tenemos que ponerlos ahí porque la pandemia nos ha trastocado a todas y todos. Y el tema de después de esas huelgas, de esas manifestaciones tan arrolladoras, yo creo que también ahí el sistema y la derecha también han hecho todo ese miedo que han metido cuando nosotras estábamos metidas en una pandemia, trastocándonos la vida a muchas. Yo creo que esos son elementos que también lo tenemos que poner ahí. Sí, que yo pensaba, ¿cómo sería parar ahora? Como que creo que tiene que ver con volver a debatir y volver a pensar juntas y dar respuesta a las preguntas de este contexto, de estos 2 años que han pasado de forma colectiva, ¿no? Y creo que a nosotras en general, a los feminismos, a los movimientos sociales en general, nos desarticula mucho el estar aisladas, ¿no? Eso se nos da bastante mal para pensar en el mundo que queremos, y creo que estamos como saliendo de alguna manera, o por lo menos podemos empezar a volver a vernos con mascarillas y demás, pero que creo que eso es como no sé, es un buen pistoletazo de salida para lo que tenemos que ser capaces de construir en un contexto pandémico con un impacto en las vidas concretas muy, muy, muy hardcore, y como que tenemos que tirar de imaginación y de pensamiento colectivo para ver cómo salimos de esta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería parar ahora? Debatiendo y resolviendo las preguntas de la hora juntas, ¿no? Como que yo creo que no sabemos hacerlo de otra manera. Porque decías una cosa también, que es verdad que no hemos hablado, ¿no? Han pasado muchas cosas, también muchas cosas en el feminismo, mucho tal. Y ahí me venía, digo, qué importante también no perder la conexión con las generaciones jóvenes que se activaron tan fuerte en este proceso, ¿no? Ni con las mayores ni con ninguna, ¿no? Porque efectivamente también es que muchas mujeres por primera vez se nombraron feministas o se sintieron identificadas con eso, ¿no? Y también muchas mujeres mayores, y son genial no perderlo y no perder a las jóvenes, que son las que además se quedan, y ahí, aparte de, ¿no?, pensar en cómo sería la huelga, el proceso, activar todos estos procesos de debate, a mí me preocupa y me parece muy importante como intentar proponer, ¿no?, y ejercitar un feminismo que sea un feminismo pues reivindicativo y combativo, pero que también sea divertido y creativo, ¿no? Lo que tú decías de esas formas diferentes. Eso yo, vamos, creo que también, ¿no?, muchas veces es cuestionado, ay, es que nos matan, es que no están, es que no es cual. Hay 1000 formas de protestar y de reivindicar. Creo que eso también le da una potencia brutal al movimiento y a lo que puede ser una huelga o a todo. Creo que es también muy atractivo para muchas generaciones que ven que el feminismo también es eso, y también es buscar esa manera de combatir, ¿no?, y de exigir, y al mismo tiempo de encontrarnos y de gozar. A mí eso me encanta, y creo que es importante como conservarlo y promoverlo. No sé, y que además creo que eso que conecta un poco con, sí, con esa idea de cómo seguir, ¿no? Pues decir, oye, pues que es que esa cosa anti-establishment que parece ahora que es ser antifeminista, decir, no, las rebeldes seguimos siendo nosotras, y por eso queremos salir a mover el culo, porque las rebeldes somos nosotras. Lo que quieren hacernos creer es que lo políticamente correcto ahora es esto, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Y creo que hay que seguir mostrando no lo es, y somos las que vamos a seguir, yo qué sé, ¿no? Si hace falta, pues quemamos los sujetadores otra vez o hacemos lo que sea. Es verdad, es que creo que eso le da esa potencia, ¿no?, de rebeldía y de rebeldía, eso, gozosa, que llega a otras partes, y que también quizá le puede dar un poco la vuelta a ese discurso de, ay, es que ahora no se puede decir otra cosa, lo políticamente correcto, lo tal, ¿no? Bueno, pues vente a la calle y a ver, ¿no?, si te parece que somos las políticamente correctas. No, yo solo iba un poco a decir lo que Ana, en el sentido de que
bueno, que también es una cosa normal. Incluso yo creo que si no hubiera habido pandemia, pues el sistema recoge los movimientos, los desactiva, los suaviza y los integra. Entonces, claramente esto ya ha pasado, ya está integrado. Ahora nos da a todas mucha pena porque fue un momento súper emocionante, pero a lo mejor hay que hacer otra cosa. A lo mejor no es parar, a lo mejor es otra manera. Pues, pero el caso es salirse otra vez de lo que se espera, yo creo, ¿no? Y efectivamente para eso habrá que recomponerse y pensar. Pero también creo que estamos en una posición donde estamos todas aprendiendo a ser mucho más inclusivas, yo creo. Y también a aceptar mucho más, no aceptar, sino a integrar la diversidad. Y yo creo que eso en el 2018 no lo sabíamos tanto. Y no sabíamos que había tantos feminismos, ni tantas mujeres distintas, ni tantas realidades, o no las integrábamos, no nos dábamos cuenta. Entonces eso a mí sí me parece una ventaja de todo este tiempo, ¿no? Que creo que hemos educado la mirada para abrirla. Y eso se va a notar, y en lo que se cree, pues también vendrá de todos esos sitios, ¿no? Y a lo mejor pues no somos nosotras las que lo vamos, yo en concreto, o sea, que decir, en mi posición de mujer blanca, bla, ¿no? Sino que me va a venir de otros sitios y lo acogeremos también, ¿no? Yo creo. Bueno, la última palabra, porque ya estamos ya en el tiempo. Sí, hay tiempo. Yo iba justo a señalar lo mismo que estaba diciendo Eugenia, de que hay que repensar, o sea, que me parece que es momento de repensarse y de parar, porque igual que yo también soy profe de secundaria, bueno, más o menos, y creo que tenemos un problema, y es que no nos hemos parado a hacer un duelo como sociedad, como grupo humano y como mujeres. Y entonces, pues igual es un momento también de parar, y antes de esta festividad, y que está muy bien, pero bueno, igual hay que repensarse también desde aquí y que no pasa nada. Bueno, pues lo que nos deja dicho la conversación de esta tarde es que tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir pensando juntas, hablando, y que la huelga fue y será una herramienta o un paraguas para que hablemos distintas, y que esa diversidad busquemos un común, pero que hablemos, que todas esas luchas que están en distintos lugares a donde estamos las mujeres, necesitamos volver a hablar, repensar, y también esas cuestiones que se dieron en la huelga, que esas preguntas y que se dio en esos procesos, también ha salido que tenemos que volver a pensarlo, que tenemos que volver a seguir construyendo. Y yo creo que esta tarde, yo creo que nos deja esto, ¿no? Hemos traído hoy aquí como reflexionando y hablando sobre el relato de la huelga, pero creo que ha salido el volver a hablar sobre esto, el volver a repensar, el construir, el seguir ese proceso que abrimos en esos momentos y que veíamos que era de esos procesos de que nos hacían en que, aunque fuéramos distintas y diversas, podíamos ponernos en común en alguna de esas luchas, y que las luchas tenemos que tenerlas todas juntas para conseguir que la vida de las mujeres, que la vida de todas las mujeres importe, y que esas vidas por las que nosotras hemos seguido y hemos estado luchando, porque decíamos al inicio que cuando vino lo de la huelga no partíamos de cero, partíamos de distintas luchas y de lucha de las mujeres en distintos lugares que estábamos luchando con situaciones complicadas y situaciones que nos estaban pasando a las mujeres, y que oímos ese grito global de muchas mujeres y nos activó
también a muchas de nosotras para poder seguir pensando y buscar una herramienta como fue la de la huelga para seguir pensando. Así que invitamos también y esperamos que esta tarde haya sido esa conversación que hemos tenido, podamos seguir conversando con las amigas, con las vecinas, con nuestras madres, con nuestras hijas, seguir conversando sobre esto de la huelga. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por poder en estos momentos que ya estamos teniendo, poder conversar, poder repensar y poder vernos y poder seguir sosteniéndonos entre nosotras para poder seguir pensando. Mañana nos seguiremos viendo porque estas jornadas terminarán el domingo. Entonces mañana a las 5 en la sala protocolo, o sea, en este mismo lugar. En el auditorio 200. Mañana es en el auditorio aquí debajo de esta sala. Vale. En el auditorio. Que la pelea por una vida digna está en todas partes. Organización comunitaria y sindicalismo feminista. Eso es una mesa a las 7. Vidas precarias, las puertas giratorias de las trabajadoras pobres. Así que les invitamos a que mañana viernes también estemos y que sigamos hablando y construyendo y por lo menos viéndonos y seguir pensando juntas. Buenas noches y muchísimas gracias a todas. Y para seguir con la parte de invitaciones, que como decía Constanza, que si las huelgas nos han enseñado algo, entre otro montón de cosas, es que no hace falta que nos convoquen, sino que nos autoconvocamos también, que la mani el 8 de marzo será el 8 de marzo a las 7 de la tarde de Atocha Colón y que ahí estaremos todas defendiendo los derechos para todas todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todas. Solamente recordaros que tenéis la oportunidad de firmar para la ILP aquí en la puerta. Toda firma cuenta. Y gracias también al equipo técnico y a todas las compañeras que habéis hablado esta tarde. Gracias.